Familia hermosa, y hoy estamos en un nuevo episodio de Mujeres Mariposa. Y hoy me encuentro con una mariposa que viene de un proceso de metamorfosis migratorio, una mujer que viene de Venezuela, que hoy se encuentra en Colombia, pero que ha volado en las alturas. Y para mí me honra presentarles a Jocelyn Rodríguez. Jocelyn, de verdad encantada que estés conmigo hoy aquí. Y como yo siempre lo he dicho, los venezolanos y colombianos somos Hermanos. hermanos. Gracias de verdad. Y bueno, Jocelyn, quiero conocerte. ¿Cómo ha sido tu proceso de migración en Colombia? Bueno, mi amor, muchísimas gracias por esta invitación tan maravillosa. Yo sé que muchas personas también pueden inspirarse con lo que a mí me ha tocado vivir. Es un proceso que siento que también me ha hecho más fuerte. Llegué hace 8 años, yo soy colombo-venezolana. Al ver que la situación estaba bastante difícil en mi país, decidí venirme. Mi familia me aceptó, me vine con mi esposo al ver de que se conseguía la alimentación, que es básicamente lo que a los venezolanos nos hizo emigrar, la falta de comida. Yo dije, me voy a quedar acá trabajando y dejé a mis hijos allá. Mis hijos se quedaron con mi mamá mientras que yo venía a trabajar. Pero yo dije, no, nada, yo me voy a traer a mis hijos porque es que realmente aquí trabajando todavía se puede. No Claro que había que sí. hacer cola para comprar la comida ni nada y el dinero básicamente alcanzaba. Yo soy enfermera, pero por ejemplo lo que fue lo del arte de las cejas lo estudié allá, pero lo vine a ejercer en el área de la micropigmentación aquí en Colombia. Ujú. Todo empezó fue como por una necesidad, pero fui desarrollando la habilidad y vi que era algo que me gustaba mucho porque también podía cambiar la vida de las personas. A veces las personas creen que diseñar cejas es algo muy sencillo, pero es que también estamos jugando con el autoestima de las personas. Lo que es este arte de la micropigmentación me hizo también abarcar un mundo muy amplio que a veces las personas no saben, pero en este gremio hoy en día hay médicos, abogados, ingenieros que han dejado su carrera por ser micropigmentadores. Porque esto además que es algo de que ciertamente deja dinero, es muy hermoso poder ayudar a personas. Hace poco fui a Venezuela y estuve en una fundación de la lucha contra el cáncer y ahí hicimos una jornada para ayudar a todas las mujeres que han pasado por ese proceso y que necesitan también sentirse hermosas porque ya su autoestima está un poco más afectada. Eso es lo que más me gusta de ser micropigmentadora, impactar las vidas. Y en Venezuela lo aprendiste, pero solamente cejas. Sí, también hice el curso de micropigmentación allá, pero no lo ejercí como tal, lo vine a ejercer acá. Cuando yo me vine, lo que hacía era más que todo era cejas semipermanentes, las cejas básicas. Entonces, cuando yo veo que es algo que me gusta ¿Por qué te vienes de Venezuela a Colombia? por la escasez de la alimentación, Ok, viniste porque sola. no, me vine con mi esposo, dejé a los niños y a los 2 meses los fui a buscar. ¿Y cuántos hijos tienes? 3. 3 hijos. Cuando me vine tenía 2. El tercero sí lo engendré acá. Salí embarazada acá, que él tiene 7 años. Él sí es meramente colombiano. ¿Y cuando dejaste a tus hijos, con quién los Mi mamá, dejas? Con tu mamá. Pero ¿qué fue la decisión que te hace venir a Colombia? O sea, ¿realmente que no había necesitabas comida. venir? No había Se comida, escaseó la comida en Venezuela. totalmente. Entonces, lo poco que se conseguía, o sea, tenías que ir a hacer la cola en el supermercado un día antes. Y a veces llegaba tu turno al día siguiente y la Guardia Nacional, los policías decían, se acabó. Y ya no hay más y tener que volverte a tu casa con la mano vacía después de haber dormido toda la noche en una cola no es fácil. Entonces, Una cola para poder comprar mm, comida. ajá, porque no había. Y era por número de cédula, una vez a la semana te tocaba, por el final de tu cédula. Por ejemplo, mi número de cédula me tocaba comprar los jueves. Entonces, si ese jueves había harina, pan, arroz y azúcar y no había los otros insumos, tenías que comprarlo a la semana siguiente y así. Era bastante compleja la situación. O sea, sí o sí tenías que emigrar. Y estabas bajo el régimen de Para ese momento ya estaba maduro. ya estaba maduro. O sea, que Ujú, las cosas estaban en su peor momento. totalmente. Y sin Donde embargo, después que yo me vine, se puso peor, peor. dejas a tus hijos, te vienes a Colombia. ¿Cuál es la primera ciudad? Barranquilla. Sí, siempre he estado acá en Barranquilla. ¿Y qué es lo primero que empiezas a hacer cuando llegas? Bueno,
empecé en una peluquería a hacer cejas semipermanente, pero a la semana comencé a vender tintos. Porque los tintos era como una fuente de ingreso alterna para poder hacer el pasaje de mis hijos. Me parece bastante curioso esa parte porque hace 8 años en Simón Bolívar, que es una parte de acá de Barranquilla, no vendían tinto las mujeres. Entonces a veces los señores me decían, ay, disculpe, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted vende tinto? Y le decía así, ay, que yo te veo todos los días pasar, pero es primera vez que veo una mujer arregladita, porque siempre me gustaba estar arregladita vendiendo tinto. No era como, ya después fue que empezamos las venezolanas a hacer ese trabajo. O sea, tú empiezas de un contexto que vienes de Venezuela siendo enfermera, empiezas a vender tinto en Barranquilla. Y ¿Y eso me ayudó cómo a te traerme a mis... enfrentas a esa situación tan diferente? Porque por más que tú lo cuentes ahora, vender en las calles es difícil y más Sí, en el contexto migratorio. sí, bueno, yo soy una mujer que siempre he sido como que muy frentera a la situación, entonces yo Ujú. sabía que si eso me estaba dando dinero y que con eso podía traerme a mis hijos, realmente no me daba nada de vergüenza ni nada. Hubo un momento que sí, que fue cuando decidí dejar de vender el tinto porque habían hombres que ya lo querían tomar como por, por otro tema, entonces yo decidí que no, siempre mi esposo salía conmigo. Mi esposo se iba a la calle de enfrente y yo a la otra. Y sin embargo, o sea, cuando yo decido vender el tinto fue porque yo veía que a mi esposo le estaba yendo bien. Entonces yo le dije un día, ven, préstame tu termo y voy a ver qué tal me va. Y en una cuadra vendí el termo entero, entonces yo dije, entonces yo quiero 2 termos. O sea, que el que empezó vendiendo tinto Fue fue tu mi esposo. esposo. Entonces yo le copié la idea. Y empezaste a vender con él. El primer día te fue en una cuadra, vendiste todo. Vendí todo. Entonces yo dije, no, el dinero está hecho, hay que Hay que buscarlo, buscarlo. hay que buscarlo. Entonces, bueno, así estuve vendiendo tinto como 3 meses. Pero Dios, en ese mismo mes que yo llego, me manda mi tercer hijo, salgo en embarazo. Al momento fue un choque bastante emocional porque no estaba en las circunstancias, pero bueno, seguí adelante con mi embarazo y mis clientas del domicilio me atendieron demasiado bien. Hubo un momento que yo tenía hasta 3 corrales, 3 cunas, porque todas las clientas colombianas me atendieron demasiado bien. Habían clientas que me decían, Jocelyn, quiero una cita para la ceja, ¿qué quieres almorzar hoy? Y me recibían con el almuerzo listo, me daban meriendas. O sea, de verdad que yo no tengo nada que quejarme por ese lado. Sin embargo, al pasar el tiempo, yo tuve algo que casi nadie sabe, una situación que me pasó al momento. Yo decía, Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque yo tenía 8 meses de embarazo y el arriendo donde yo estaba, o sea, era muy costoso los servicios. Yo decía, ¿por qué si yo solamente tengo un abanico? Entonces le digo al señor de los servicios que me lea el recibo porque yo no lo sabía leer, porque en la Ujú, ciudad donde yo claro, es vivo allá diferente. no, no llegan recibos así. Y el señor me dijo, niña, estás pagando brilla. Y yo le digo, ¿qué es eso? Y él me dice, eso es que sacan Un cupo, sí. ajá, y tú lo estás pagando. Entonces ahí yo me acordé que la dueña de la casa donde yo estaba arrendada, yo estaba arrendada en una habitación de esa casa grande. Entonces ya me acordé que ella había una vez comprado nevera, lavadora, cocina, todo eso. Y yo tenía 8 meses pagando eso y yo no sabía nada. Por eso era que te llegaba el recibo alto. Ujú. Del gas, era con el Y gas. recién llegada te hicieron esa jugada. Ujú. Pero no hay una hoja que no se caiga del árbol sin la voluntad de Dios. Solamente Él Amén. sabe por qué Así pasan las es. cosas. Cuando yo me entero de eso, yo le digo a la señora que yo me voy a descontar ese dinero del arriendo. Y la señora se molestó. ¿Y sabes qué hizo? Arrendó la casa conmigo adentro. Y llegaron los nuevos inquilinos con un camión y con todas sus cosas y me sacaron del cuarto donde yo estaba. Y yo decía, Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo no me puedo volver a Venezuela. No tenía ni siquiera pasaje para devolverme. Pero como cosas empiezo a buscar, me acordé de una vecina de Venezuela que vive acá en Colombia, aquí en Barranquilla, y le dije que me ayudara a buscar una arrienda, que es en el barrio La Pradera, donde vivo actualmente. Y ahí en ese barrio llegué, pero resulta que el día que me arriendan, la señora que me tenía que entregar las llaves de la casa no estaba y empezó a llover demasiado y entonces yo estaba
casi a punto de dar a luz con mis hijos, nos mojamos, nos llenamos de barro, pero era eso o devolverme a Venezuela. Yo decía, no importa, yo me quedo en esta casa. En esa casa no había luz ni agua y ellos me habían dicho que sí había luz y agua. Entonces ese proceso fue bastante fuerte porque Estabas en embarazo. sí, yo decía, Dios mío, como yo voy a estar en una casa donde no hay los servicios básicos, la luz era muy precaria, el agua también fue bastante fuerte. Pero fíjate que Dios me estaba preparando, porque a los 2 años después, bueno, no, al mes, yo conseguí otro arriendo. Yo pasé nada más esa precariedad un mes. Al siguiente mes consigo un arriendo donde ahí viví 2 años, ya era una casa como más acorde. Y llega un vecino y me dice que están vendiendo unos lotes. Y entonces yo, pero yo no tengo dinero para comprar lotes. Para ese momento el lote valía como 4,5 millones. Yo no tengo dinero. ¿Estamos hablando de qué año? Eso fue en el 2018. Ok. Entonces para mí era muchísimo dinero. Y el vecino me dice, Jocelyn, venda lo que tenga, pero es que usted tiene que tener un terreno aquí en Colombia. Y entonces yo hablé con un amigo que presta dinero. Ujú. Y él me dijo, bueno, Jocelyn, yo te lo voy a prestar, pero averíguate quiénes son los dueños del lote para que después no le vaya a salir un dueño. Y así fue, yo averigué, él me dijo, no, sí, Jocelyn, te puedo prestar el dinero. Él me presta el dinero y con ese dinero yo le doy, él me presta 1 millón de pesos. La señora me aceptó 500,000 pesos de forma de pago y con los otros 500 compré tablas, clavos y todo, y ahí es cuando mi esposo empieza a hacer la casa. Yo al principio no estaba como que muy contenta de hacer la casa en ese lugar, pero era eso lo que Dios estaba preparando, porque si yo no hubiese hecho esa casa que empezó de tabla, que hoy en día ya está bien formadita de bloque, de hecho ya eso se urbanizó, ya tenemos luz, agua, todo de ley con nuestros contadores. ¿Y en Venezuela cómo vivías? Tengo casa también allá. O También sea, ya compré estabas un... súper cómoda. No, no estaba súper cómoda, pero estaba bien. Estabas bien. Antes Tenías que tu empezara casa. la crisis, sí. Y tenía también un salón pequeño de cejas, pero era mío, O sea, eras empresaria en como quien Venezuela. dice, sí. Era microempresaria, pero Microempresaria. no me iba mal, pues, hasta que empezó la escasez. Entonces, hoy en día entiendo de que las veces las cosas uno les pasa, pero todo tiene un porqué, porque si yo no hubiese empezado en esa casa de tablas, yo no hubiese podido tal vez educarme, que de eso es de lo que yo vivo hoy en día. Total. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Claro, entonces viviendo en esa casa de tablas pude yo reunir para educarme, porque ya no pagaba arriendo. Y fíjate que pude pagar mi lote, pagarle al cobra diario. Y ahí, cuando estabas construyendo tu casa, ¿qué estabas trabajando? Igual la ceja, pero trabajaba a domicilio. Ya los tintos lo habías No, dejado sí, los tintos yo lo dejé, nada más trabajé con los tintos como 3 meses. 3 meses y tu esposo continuó con los tintos. Sí, mi esposo sí trabajó 2 años con los tintos. Mi esposo deja de vender tinto cuando empieza a hacer la casa. Ok, voy a aclarar aquí que es tinto, es café, pero en un pocillo pequeño, entonces se vende públicamente, pero es café. Es café. Entonces, él se queda ya en la casa en cargo de los niños mientras que yo hago el domicilio, porque no teníamos en el momento quién se quedara con los niños y nos daba miedo. Ya hoy en día tenemos una amiga que vino de Venezuela, perdón, y es la que se encarga de los niños. Y mi esposo trabaja conmigo. Ok, vámonos paso a paso. Entonces construyes la casa de madera, compran el lote, construyen la casa de madera. Cuando compran, no había, digamos, esa prosperidad que estás viendo ahora en el lugar donde pues construiste de madera, madera. O sea, realmente fue un sacrificio. Empieza desde cero, ya tú estabas dedicándote a la peluquería, ese Solamente cejas, cejas. y tu esposo estaba en los tintos, entonces ambos se ayudaban en esas áreas, pero aún sigue siendo fuerte porque el sueldo de un vendedor de tinto, pues no sé cuál es, pero sé que debe ser, No, también se rige él nada más duró, eso le dos alcanzaba, años. sí, pero eso le alcanzaba nada más para pagar el arriendo antes de tener la casa que él me hizo, porque él deja de vender tinto para poder dedicarse a hacer la casa y ya luego se queda cuidando a los niños. Ok, y cuando tú empiezas a hacer cejas, ¿qué tipo de cejas hacías? La semipermanente, que es Semi. la básica. Y ya después, como al año, comienzo aquí a hacer micropigmentación. ¿Y las cobrabas en cuánto? En aquel tiempo yo empecé a hacerlas como en 50,000 pesos.
La semi Ah, las no, cobrabas en las semi valían 20.000. 20.000 Antes pesos. era más el valor porque no todo el mundo hacía cejas Así es. semipermanente, Para nuestro público de Estados Unidos, 20.000 pesos son $5. algo así. Entonces, empezaste con $5 o 20.000 pesos colombianos. ¿Cuántas cejas te hacías diarios? No, llegó un momento que yo hacía, por ejemplo, si me contrataban en un barrio, una vecina le decía a la otra y a la otra, entonces se reunían como 10 mujeres en un día para que yo fuera exactamente nada más O para sea, que eran atenderlas. 200.000 pesos en un día. Pero te iba excelente. Sí, es que al principio sí, porque es que eran muy pocas las mujeres que O sea, el hacían eso. mercado no estaba lleno. Sí. Entonces eso lo hacía una vez por semana. Por ejemplo, ellas me contrataban los sábados. Ujú. Entonces yo trabajaba ese sábado nada más en ese barrio. De ahí sacaba los pasajes, todo, y así fue que pude hacer la casa. Excelente. Pero tú fuiste una mujer visionaria. Tú Sí, dijiste, ok, siempre. yo llego en cero, pero no me voy en cero. Voy a prosperar en la ciudad que voy a llegar, que fue Barranquilla. Empiezas desde tener una casa de madera y luego empiezas a emprender con las cejas, a ahorrar para luego adquirir lo que hoy tienes. Pero hay un tema que me llama la atención y es el tema de la migración, porque obviamente tú te vienes impulsada por el gobierno que está en tu país. No hubo esos choques emocionales como estoy en otra tierra, que no es mi tierra, estoy en Colombia siendo venezolana. Hubo ese choque emocional. Bueno, al principio, como estaba era pendiente de realmente sacar a mis hijos y darle la alimentación, que es lo que nosotras como madre es lo que más nos mueve, la alimentación de los niños, trataba de que eso no me afectara mucho. Ya después me empezó a afectar la falta de tener a mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi familia. Y algo que es muy duro para los que emigramos es que muchas veces se nos mueren familiares y Y no no pueden podemos ir a estar. verlo. Mi abuela murió, mi tía, varios primos y no pude estar con ninguno de ellos. Y los que se quedan en Venezuela, ¿cómo sobreviven? Por ejemplo, yo tengo a mi papá y cada vez que puedo le estoy mandando dinero, porque él ya es un señor de edad. Y tengo sus hermanas que son las que me ayudan a atenderlo. O sea, realmente quienes sobreviven son los que tienen familiares fuera de Venezuela. La mayoría, Dios mío, o sea, digamos que dentro de toda la familia hay uno que ha emigrado en Venezuela y es un casi. tema de verdad que es súper importante hablarlo porque ahora en la actualidad con el tema de la gobernación de María Corina, de Maduro, se está viendo otra cara de Venezuela. ¿En qué sentido? Mucha gente, digamos que menospreciaba al venezolano porque es venezolano, porque no merece esto, pero ahora yo he visto cómo se ha cambiado el concepto y el paradigma de que, óyeme, ellos vinieron, salieron de su país porque estaban sufriendo, No porque no queríamos, porque querían. ¿Quién va a debíamos. querer salir de su país? Su país son sus raíces, y eso llama, porque tu raíz es tu Y raíz. que no, es que muchas veces, muchas personas ya tenían su casa, tenían propiedades y que tuvieron que vender todo. Yo me acuerdo que tuve muchos conocidos que vendían la casa y el carro y eso nada más le alcanzaba para pagar los pasajes y llegar y pagar arriendo. Te hago una pregunta que me llama la atención, porque la gente, bueno, muchos migrantes venezolanos dicen, no, yo tenía esto en Venezuela, yo tuve esto. ¿Era así tan próspera? Mira, del 100% yo creería que el 80% tiene casa, así sea de tabla, pero Pero tiene tiene casa. casa. No es tan común el arriendo en Venezuela, no es tan Mm, común. ¿Qué pasa? Que también hubo una vez un proyecto del gobierno donde dieron casas. donadas. Sí, porque hacían como que yo te doy la casa, pero tú tienes que votar por mí. Entonces te tenían como que ahí amarrada siempre. Algunas personas tocaron con suerte, otras que no. Ya después eso se volvió fue un negocio. Yo no tuve casa por medio del gobierno, pero sí conozco muchas personas que sí. Pero hubo un momento en que antes de que empezara la crisis realmente uno vivía bien. El, el, el salario te alcanzaba para hacer mercado, para ir a la playa, comprarte un par de zapatos, si querías ir al cine, o sea, alcanzaba. Pero ya luego la crisis fue algo que de verdad devastó a muchos, Afectó porque o era muchísimo. la comida o era la comida. Y es algo que acabas de decir, no salieron de Venezuela porque querían, sino porque les tocaba sobrevivir. Y más tú siendo madre de tres niños, era o tengo que salir o tengo que salir
teniendo a tu padre que no puede salir porque te tocaba ayudarlo. Entonces sales, empiezas en este arte que es las cejas, que me parecen divinas. Yo de verdad voy a llegar allá para que me hagas mis cejas. Sí. Y empieza a irte bien, porque de verdad empieza a irte bien. No fue como que te tocó tan fuerte al principio. Luego sí empiezan los procesos que quiero que me hables aquí. Sí, bueno, toda la vida es un esfuerzo. Yo siempre le digo a las niñas que vienen a capacitarse conmigo que lo vean como que no va a ser fácil, pero tampoco imposible, porque son habilidades que se desarrollan con una práctica constante. Para yo poder tener el conocimiento que tengo hoy en día, poder estar asistiendo a congresos, hoy en día me han invitado como jurado en competencias internacionales, es porque yo viví mi proceso y lo acepté, donde yo tenía que, si era prácticamente amanecer practicando con un látex, si tenía que estudiar, si tenía que sacar de donde no tenía para educarme, yo lo hacía, porque yo sabía que tarde o temprano ese Iba a traer conocimiento, recompensa. claro, el conocimiento te da poder y eso nadie te lo va a quitar. Hoy hemos hablado mucho del conocimiento, pero antes de llegar a ese punto, ¿cómo empiezas después de pasar de hacer cejas semipermanentes a hacer las cejas profesionales? Claro, como yo ya había hecho el curso en Venezuela, Ujú. ya tenía algo de conocimiento, no tenía la práctica. Entonces lo que hice fue comprar los materiales básicos y una clienta de semipermanente me dice, quiero que le hagas la micropigmentación a mi mamá. Entonces yo me fui muy profesional, saqué mi bata quirúrgica, guantes, gorro, tapabocas, o sea, tal cual como que estuviese en un quirófano. Y me acuerdo que la señora me miró y me dijo, wow, eres una doctora Cejas. Y entonces yo le digo, ah, bueno, Doctora sí, Cejas. ella me dijo así, porque le generó mucha confianza verme vestida así. Y le hice la ceja a la señora y eso como que rompí el hielo porque tenía mucho miedo. Eran mis primeras cejas que me iban a pagar Pero de ya tenías el curso micropigmentación, sobre la sí, micropigmentación. pero no No lo había habías ejercido. ejercido. Ok. Entonces vi que esa señora quedó súper feliz y empezó a recomendarme. Y entonces así sucesivamente una persona se lo dice a la otra y a la otra y a la otra. Y así me fui dando a conocer y empecé a manejar lo que es el Facebook. Y allí, como tal, fue que me di a En las conocer redes sociales. con Cejas Bella Barranquilla, así me conocen en Facebook. Cejas Bellas, Barranquilla. Ujú. Jocelyn, y tu proceso después de venir a hacer esa micropigmentación, montaste algún local, pero yo no quiero que me saltes pedazos porque quizás ahora las personas que están escuchando dirán, no, pero fue fácil, no ha sido fácil. Empiezas con las cejas semipermanentes. Me imagino que en este transcurso tú ahorras, aquí ahorras para comprar los utensilios de la micropigmentación o cómo es el proceso. Eso, mira, ve, cuando yo ya empiezo como tal a querer tener un local o algo, yo primero dije, voy a hacer la cartera de clientes. Ujú. Cuando yo estaba bien segura de que yo tenía la clientela suficiente, alquilé fue una cabina dentro de una estética, que no era Espacio mío. pequeño. Ajá, no era mío. Pero en pandemia, a mí se me ocurre dar cursos online y me di a conocer mucho con los cursos online y entonces allí es donde realmente yo veo prosperidad. Y en pandemia es que yo logro hacer el dinero para hacer la casa de bloques y poder educarme. Y a su vez alquilar un local en mi barrio, en el mismo barrio La Pradera. En ese barrio duré 2 años, pero ya luego me estaba llamando, me estaba cotizando gente extranjera que no se querían meter al barrio popular. Claro. Entonces la misma clientela fue la que me hizo salir de mi zona de confort en el barrio para irme al norte de Barranquilla. Y cuando hacías domicilios, ¿cómo los hacías? ¿Te ibas en bus, en moto? ¿Cómo era ese proceso de llegar a los clientes? Normalmente al principio era en bus, pero ya después conocí un muchacho que duró conmigo 4 años, Mototaxi. ujú, que me hacía los domicilios. Él se iba conmigo a todos lados. Me llegué a hacer domicilios a Polo Nuevo, a Santo Tomás, Sabana Larga, O sea, te expandiste en la ciudad hasta completamente. Cartagena fui a hacer En domicilios. moto. No, en Cartagena se fue muy No, al mar. yo fui, en Cartagena sí fue en bus, pero así en los pueblos de acá de Barranquilla sí iba mucho a ¿Y domicilio. cómo llegaba tu nombre a los pueblos? El Facebook.
El Facebook te y el voz a recomendaba, o sea voz, que fue la claro. mejor, las redes sociales y el voz a voz. Y cuando tú empiezas a hacer los domicilios, o sea, yo me imagino aquí visualmente Jocelyn con su Una maletica. utensilio, su maleta y la moto, que me imagino que era incómodo también para ti en ese Sí, momento. yo tenía una maleta. Primero empecé con un bolso. Ujú, Ya después crecí con una maletica. ujú. Cuando llegaba allá, yo le decía a las clientas que tenía que tener una habitación con aire acondicionado porque esto no lo podía trabajar con calor porque es con piel abierta. Claro. Tenía que tener aire acondicionado. Y si me decían, no, en mi casa no hay aire, bueno, una prima, una tía, una amiga, una vecina, alguien que le preste Tiene que una ser con habitación aire. con aire porque es delicado. Ujú. Y yo tenía todo mi kit de bioseguridad para proteger de que no, mi clienta no fuese a tener una contaminación cruzada. Mm, no eran las mejores circunstancias para hacer este tipo de trabajo, pero era lo que me tocaba. Pero yo sabía que yo toda la vida no podía estar trabajando a domicilios. Y luego que yo ya empiezo a trabajar en cabina, veo que hasta mi trabajo cambió porque yo estaba mucho más cómoda, porque trabajar en una cama no es cómodo, este tipo de trabajo, o trabajar en una silla haciendo micropigmentación que te tarda de 1 a 2 horas, no me quedaban las cejas tan bonitas a cuando empecé ya a trabajar con una camilla adecuada, una luz adecuada. Y vi que mi trabajo quedaba mucho más bonito y dije, nada, me voy a quedar por esta área y después me organicé para alquilar mi primer local. Pero fue así porque en pandemia fue que me fue bien con los cursos online. Ok. Jocelyn, de verdad te admiro porque tomaste el camino de la educación, del emprender, y para muchos migrantes no se les ha sido fácil. Quizás por las oportunidades cerradas han tomado otros caminos indebidos. Y yo creo que tú eres de ese sector de migrantes que hoy están dando la cara y que sí se puede y que hay personas que realmente están atribuyendo dentro de Colombia, han crecido dentro de Colombia, han educado a personas dentro de Colombia porque tú también sirves como educadora para otras mujeres y eso es admirable. Eso fue que tú tenías una visión y no le bajaste a tu visión Claro. y fue el mejor camino que tomaste. Pero ¿cómo tú ves esa parte como venezolana, verdad? A tus hermanos aquí en Colombia sufriendo otras condiciones porque no tuvieron la capacidad o la oportunidad que tuviste. No, no es fácil, realmente no es fácil. Lo que pasa es que muchas veces nos frustramos, como seres humanos nos frustramos porque no teníamos en mente que íbamos a tener que pasar por algunas circunstancias. Hay personas que se educaron, fueron a una carrera universitaria de 5 años y luego tener que hacer un oficio que no era lo que ellos estaban acostumbrados. No todo el mundo es tan fuerte Para para, sobrellevar. para Claro. sobrellevarlo. Sin embargo, muchísimos emprendieron en cualquier otra área y les ha ido muy bien. O sea, no es fácil, pero tampoco es imposible. Lo que hay es que entenderte que te tienes que limitar a muchas cosas para poder cumplir un sueño. Pero también hay que tocar el tema muy amplio y es que a los migrantes se le humilló. Al Ujú. migrante se le cerró la puerta y decía, tú eres venezolano, que no entras aquí. Bueno, yo trato de que a veces no me afecte mucho la parte de lo que no me gustó que me llegaron a hacer. Muchas veces yo iba a domicilios y luego que yo le hacía la micropigmentación me decían que no tenían dinero y no me querían pagar. Pero eso no va a empañar todo lo demás bonito que ha hecho la Pero tierra de también Colombia viviste para mí. esa etapa de que te humillaron por el trabajo de ser venezolana. Sí, me decían, eso es mucho dinero en Venezuela, eso es mucho más. Yo le decía, pero es que yo no vivo en Venezuela, yo estoy viviendo Sí, en este es mi Colombia trabajo. y no me querían pagar. Eso fue bastante fuerte, pero yo trato de que eso no me afecte. No te afecte, pero bueno, igual viviste esa como la colita de lo que se viven muchos venezolanos a diario y creo que es un tema que quizás muchas personas van a ver y es que todos somos iguales, quizás hay algunos migrantes que le toca salir del país por obligación, por necesidad y por eso no te implica a ti humillar a la persona. Y yo creo que hoy eres un referente de Venezuela, un referente de mujer diciendo, mira, si se puede salir adelante. Ahora bien, yo quiero que tú le brindes un consejo a todos tus hermanos venezolanos que amamos, que están quizás no en la condición necesaria, quizás no han salido a emprender o a tomar una decisión dentro del país donde están, qué pueden hacer, quizás se encuentran vendiendo su cuerpo muchas
otros haciendo otras cosas que no queremos entrar en detalles, pero ¿qué le dirías? Primeramente lo que hay es que pedirle a Dios discernimiento y entender, o sea, que Dios te diga o te dé esa señal qué puedes hacer para salir de esa situación en que estás. Y ser agradecido porque muchas personas, a veces uno se queja, hay personas que están peores que nosotros. Así es. Entonces, pedirle a Dios mucha dirección, Dios mío, dime qué puedo hacer. Mire, si vas a vender arepas, que sean las arepas más ricas. Si vas a vender empanadas, las empanadas más ricas, si es tinto, lo que sea. Si tienes que empezar a caminar vendiendo un producto, visualiza que tarde o temprano vas a tener un local, pero tienes que ser constante. Y también, ¿qué le dirías a las personas que tienen un paradigma en contra de los venezolanos? Porque, Jocelyn, quizás tú lo viviste, tú eres testimonio de eso. Dale un mensaje para que ellos puedan entender de que el hecho de que tú seas venezolano no te hace mejor ni menor que yo. Somos iguales, Total. somos personas, somos mujeres. ¿Qué dirías también a esas personas que tienen ese paradigma erróneo que no es real de parte de los venezolanos? Sí, ciertamente hubo bastante xenofobia en algún momento. Sin embargo, gracias a Dios, siento que acá en Colombia hoy en día ya no se está manejando tanto la xenofobia como en En algún otros tiempo. países Sí, también. o en otros países. Colombia nos ha recibido muy bien. Como todo, hay personas que no hicieron bien en algún momento y que piensan que todos somos iguales, pero no, somos muchísimas madres, cabezas de hogar que cuando decidimos emigrar fue para un mejor futuro y siempre con la fe y la esperanza de poder volver en algún momento, porque no todos se quieren quedar, muchos quieren Tu devolverse. esperanza es querer devolverte. Es un tema un poco complejo porque ya mi familia más cercana, mi mamá no está, sino en Chile, mi hermana está en Chile, solamente queda mi Ay, papá. Dios, se me eriza la piel. Sí. Es que tocar este tema, Jocelyn, de pronto tú lo hablas con ese coraje, con esa valentía de mujer, pero que tu familia se expanda por el mundo y Ujú. quizás no sabes cuándo los vas a volver a ver, es muy Sí, es fuerte. muy fuerte. Eh, Mis abuelas también fallecieron, o sea, No lo pudiste ver. no pude ver a mi abuela y eso, entonces siento de que yo sé que Venezuela va a cambiar. La fe y la esperanza no se pueden perder nunca, pero ya mis hijos están formados acá, entonces devolverme a Venezuela cuando ellos ya tienen una vida hecha acá, sería ellos también como que Retroceder. y hacerlos pasar otra vez a perder sus amistades, toda la vida que tienen. Que sean ellos los que decidan si el día de mañana ellos quisieran vivir en Venezuela o no. Sin embargo, yo sí quiero morir en Venezuela. Morir en tu tierra, Dios mío, y que Dios te conceda de verdad ese Ujú. deseo. Y yo creo, créeme que desde lo más profundo que Venezuela va a ser restaurada. Amén. Quizás, te digo mi perspectiva, respeto lo que pienses, Venezuela tenía que pasar por este Ujú. proceso, Venezuela tenía que vivir lo que está viviendo, aunque sea doloroso. Y te lo digo porque me puse a investigar la historia y el contexto de Venezuela y yo veía que hasta en los billetes tenían baales los billetes. Ahora, como han visto que su pueblo está siendo oprimido, han mirado que existe un Dios que los puede salvar, que puede salvar esa patria, que puede hacer Venezuela doblemente mayor. Y por eso yo digo, era necesario que Venezuela pasara por eso y también porque estaban acostumbrados bajo un régimen que les regalaba todo, que compraba su voz a cambio de una casa, que compraba su voz a cambio de una comida y tu voz no se compra por nada y que obviamente estaban desde el lado de la izquierda y todo lo que es izquierda nunca va a ser bien. Nunca. Bueno, yo siempre he estado del lado de la verdad. Gracias a Dios. Siempre he tenido como que conciencia de eso y nunca estuve de parte de la izquierda. Nunca. Y trabajé varios años en el gobierno porque tenía un puesto allí, pero sin embargo siempre votaba por quien yo quería, no porque me obligaran. Y los que trabajaban en el gobierno tenían que ser de izquierda. Sí, pero yo no ¿Por decía qué? nada porque es que, o sea, yo cuando empecé a trabajar allí, no lo vi por una parte política ni nada, simplemente porque era un trabajo que me estaban dando. Pero es que Venezuela estaba muy metido en la política, o sea, era una Ujú. manipulación total. Yo trabajé allí un tiempo, pero estando trabajando ahí
fue que me di cuenta lo macabro que era trabajar ahí. Como dentro tú de la veías que como robaban. Con mi segundo hijo me hicieron acoso laboral, yo tuve que hacer demandas, me botaron embarazada, Dios mío. tuve que hacer demanda contra demanda, fue bastante complejo, Pero vuelvo y te repito, yo sí creo que Venezuela se va a levantar y va a ser ¿sí? una nación próspera, va a ser una nación que la gente va a querer ir, va a querer Como en aquel conocer tiempo. quién es Venezuela y realmente esto que están viviendo va a pasar como agua pasajera. Porque yo lo creo, yo redactaba la historia de María Corina y a mí se me quebrantaba el corazón porque yo decía, Dios mío, realmente todos los venezolanos tienen quizás como esa esperanza primeramente en Dios, pero también que esta mujer pueda cambiar la historia. Y es como que ya están dándose cuenta de que Venezuela necesita estar en la derecha porque necesita un cambio, pero yo sí creo que va a volver esa Amén. Venezuela que la gente clamaba. De hecho, yo estudiaba con un venezolano en mi colegio y todas querían estar con el venezolano. Entonces, se va a volver y quizás ese deseo de tu corazón de morir en Venezuela porque es tu tierra, que van a pasar muchos años para que eso llegue, de morir, yo creo que Dios lo va a conceder. Amén. Y bueno, me alegra que estés aquí de Muchas verdad. gracias por haberme invitado. Y quería preguntarte algo más. ¿Cómo llegas a ser esa mujer ahora que eres tan referente, que quizás das clases, te destacas como profesora, emprendedora? Ahorita escuché dentro del set que estabas diciendo que te cambiaste de estudio. Entonces, imagínate, has venido de una transición a otra. Me encanta. ¿Cómo llegaste? No ha sido fácil, pero he sido muy constante y muy creyente en Dios. De verdad que sí. Siempre he puesto todo proyecto en manos de Él Amén. y siendo muy agradecida. A veces uno no entiende cuando te pasan circunstancias difíciles, pero hay que entender de que algo mejor está por venir. Sus planes son mejores, como lo Sí. dice la palabra. Entonces yo todas las cargas se las dejo a Él y yo de verdad trato de no preocuparme. Y cuando vengo a ver, Dios ha puesto todo en su lugar y yo entiendo de que Él es el que está obrando. Y en la actualidad, ¿qué haces? Cuéntame un poco más de ti ahora. Allí en el consultorio que tengo, es un consultorio privado, igual trabajo con citas programadas, siempre ha sido así, y estoy dando mis capacitaciones. Tengo, por lo menos este mismo mes, tengo dos proyectos en Medellín. Capacitaciones. Sí, voy a estar en un congreso internacional donde va a haber una competencia y soy la líder de la delegación de Venezuela. Me encanta. Eso va a ser en la ciudad de Medellín, es un congreso internacional espectacular. Y también voy a ser demo speaker, demostrando mi técnica en micropigmentación labial. Entonces, en la actualidad tienes tu estudio, trabajas con citas, no me la vayan a colapsar si no piden una cita, ¿verdad, Jocelyn? Porque estoy viajando, Porque sí. está viajando, agenda llena, pero ¿no te gustaría también tener colaboradoras? Porque está ya muy colapsada. Sí, lo que pasa es que hay personas que nacen para Ujú, delegar y otras que no. Yo tengo una personalidad eh, muy dada. ujú. Y siento que para tener colaboradores hay que tener demasiado carácter. Entonces yo a veces soy como que Ah, muy sí. chévere, muy No, pero amiguera. eso se va formando. Créeme que necesitarás ya colaboradoras porque estás expandiéndote. Mm. Quizás Jocelyn, mira, necesito una cejas, pero Jocelyn está en Estados Unidos, imagínate, no me puede atender. Entonces, de verdad que me alegra muchísimo. ¿Y cómo llegas a ser speaker? ¿Cómo te El buscan? mismo trabajo, la gente en las redes sociales han visto la evolución de mi Te trabajo recomiendan. y, por ejemplo, los organizadores de los congresos eh, ya conocen mi historia, han visto la evolución de la calidad del trabajo, ven el trabajo de mis alumnas y entonces también me han querido como que dar esa oportunidad y que saben que tengo para aportarle a las demás personas. Y también te capacitaste, hablaste de un tema que la educación también cambia vida, cambia mentes. Total. Bueno, acá en Colombia hoy en día somos epicentro en micropigmentación. Han habido varios congresos internacionales muy importantes donde al principio sacaba de donde no tenía para asistir a un congreso. Hoy en día, gracias a Dios, ya soy invitada de ellos, pero siempre aposté por educarme. En el 2022, en la ciudad de Cali, hubo por primera vez una competencia, por así decirlo.
fue el récord Guinness en micropigmentación de cejas. Fuimos 150 personas haciendo las cejas que normalmente nos tardamos de 2 a 3 horas, pero para romper el récord Guinness teníamos que hacerlo en 1 hora y nos ganamos el récord Guinness. ¿En serio? Ujú. ¡Wow! O sea Haciendo la que técnica de micro 150 personas y te lo ganaste. aleatoriamente. Fuimos las 150 personas, nos ganamos el récord Guinness. A las 150 personas. Súper, súper, de verdad. ¿Y de ahí te has capacitado aún más? Sí, siempre que vienen, hace poco me capacité con una de Rusia, me estoy capacitando siempre con personas de Brasil, porque ellos también están muy a la altura de la educación, lo que es la micropigmentación. Esto ha evolucionado muchísimo. ¿Y qué es la micropigmentación? Como tal, lo que hacemos es implantar pigmento en la piel. No es un tatuaje como tal, porque el tatuaje dura muchísimos años. En quitar. Y ya creo que esa técnica, no sé, No, algo más natural que el organismo lo va a desechar poco a poco. Y se clasifica en varias técnicas. Hay en técnica de cejas, ojos, labios. Hay tricopigmentación donde se simula como que si fuera una cabeza rapada. Y también está la micropigmentación paramédica donde se trabajan las areolas mamarias, se para las dibuja la areola se ve mamaria de cáncer. y también se trabajan lo que son camuflajes de estrías, cicatrices, vitiligo. Esto es un tema bastante amplio. Y tú estás concentrada en la parte de las cejas. Es trabajo cejas, ojos, labios y camuflaje de estría. ¿Y cómo es el camuflaje de estrías? Se trabajan con tintas también color piel, pero se hacen unas mezclas especiales según a la necesidad de tu piel. Entonces uno lo que hace es implantar la tinta para que la estría es una piel rota, ¿cierto? Que ellas normalmente la estría se pone blanca, Ujú. pero si tú eres trigueña, tú tienes que buscar que esa estría, al colocarle el pigmento, se empareje con el resto de la piel. Por eso se hace el camuflaje. No sabía esa técnica, el camuflaje de las estrías. Ujú. Los labios sí me gustaría hacérmelo, de hecho se vienen cambios. Sí, Sí, me gustaría los labios, siento que se ven muy bonitos, claro. rosaditos, es una técnica En los labios hay varias técnicas. Está la neutralización, por ejemplo. que es para, ok, sí, Cuando se los van, labios son más morenitos, lo sí, que le sí, damos es un toque para que se vea más más natural. natural. Y la cantidad de sesiones depende de la necesidad de esa persona. Y hay personas que tienen los labios pálidos, que quisieran también tenerlos rosaditos, porque los labios Ujú. pálidos muchas veces reflejan como que si estuvieses enferma. Sí, y entonces le dan color. Sí, y últimamente me ha llegado muchos hombres Hombres, sí, he atendido hasta policías haciéndose para los labios. y cejas también. No te lo puedo creer. ¿Y cómo Sí, les quedan? Súper masculinas. natural, sí, claro. Pero ¿y por qué Porque, recurren a este? por ejemplo, hay hombres que son de cejas muy escasas, Ujú. son despobladas o de vellitos muy delgados y no les gusta. Y es que esto es algo de que de verdad cambia vidas, es la autoestima. Entonces, Total. que para los hombres yo trabajo la técnica de microblading, que es dibujar los vellos para que se vea algo sumamente natural. De hecho, mi primer cliente hombre fue mi esposo. A él le Ay, hice con él cejas, probaste. a él le hice cejas y labios y él se ve súper natural, nadie creería. Y también para los hombres que sufren con las entradas, Y se también le lo hace la manejas tricopigmentación. y Esa se ve técnica no la natural. hago yo, pero sí tengo colegas que lo hacen y se ve súper natural. Se le da una ilusión de tener la cabeza rapada. Total. Pero esta rama es muy amplia, o sea, Ujú. de verdad tiene muchas virtudes de Sí, pronto para subir la autoestima y sentirte mejor, porque de verdad que los labios, se ve muy sí, se hermoso. ven muy bonitos. De hecho, yo me hice los labios hace 2 años, las cejas también. Tengo que retocarme todo eso. Pero los ojos no, no, ¿cómo es la Es técnica una de los línea muy ojos? sutil. De hecho, mis clientes dicen que molesta menos que las cejas, porque es algo que no maltrata tanto. Y lo bueno que te quería comentar que Colombia es epicentro hoy en día en Latinoamérica en los congresos de micropigmentación. Todos quieren venir a Colombia a capacitarse y asistir a los congresos. Yo tengo alumnas que vienen de diferentes partes a capacitarse conmigo y también asistir a los congresos, porque aquí se ha desarrollado muchísimo esta técnica. También en estos congresos están viniendo máster de Vietnam, de Turquía, de Ucrania, Polonia, donde he tenido la oportunidad también de capacitarme con ellos en los congresos. Por eso es que hoy en día la micropigmentación
Se ha vuelto, asumir. sí, se ha vuelto muy Y en importante Colombia, como lo dice, o sea, es el epicentro en Latinoamérica en realmente. Latinoamérica. Y aquí de verdad hay muchas, ya que están capacitadas, muchas mujeres que viven de esto y que esto ha sido también su emprendimiento, su empresa. Totalmente. Y todas, yo creo que la mayoría de mujeres recurrimos a este tipo de recursos de belleza porque nos ayudan a subir mucho la autoestima. O sea, Además que también te ahorra mucho tiempo en la te mañana de ahorra que las maquillarte las cejas. cejas, los labios. Yo, mira, me demoré ahí como 2 minutos pintándome los labios que se me chorrió que todo. Entonces sí, es una técnica que te ayuda a estar más segura, te ahorra tiempo. Sí, Pero de verdad qué bonito hasta dónde has llegado. Vuelvo y recalco porque el tema hoy primordial es la migración. O sea, tú has prosperado aquí en Colombia, tú has crecido en Colombia y me siento de verdad muy feliz y te admiro nuevamente, vuelvo y lo gracias, mi repito. amor. Y sé que eres una mujer con carácter, así como lo has dicho también, una mujer que se visionó para dónde iba, aunque empezó vendiendo tintos, que son café, ya lo aclaramos. Mira hasta dónde has llegado. ¿Te Mm. sientes orgullosa de ti misma? La verdad es que sí. Aquí Yo dije, derramamos yo dije lágrimas que no iba a siempre. llorar, porque siempre lloro, pero he tratado de ser fuerte. Sí, básicamente todo fue por mis hijos. Tus hijos fueron tu centro. Y hoy, cuando te miras al espejo, ¿qué ves en ti? Esa mujer fuerte, esa mujer que ha luchado. Todavía me falta mucho por recorrer, pero siento que Dios ha sido muy bueno Amén. y que todo lo que está haciendo en mí, que me siga dando sabiduría para poder compartir mi historia y mi conocimiento. No te preocupes. Mm. Claro, Sí, así es, porque me encanta que tengas a Dios porque es un programa que tiene bases cristianas y yo digo, Dios es todo. Si tú tienes a Dios de tu todo. lado, de tu amigo, de tu vale, todo te va a salir bien. Y hemos cambiado ese chip de quién es Dios. Y también me encanta porque te has capacitado dentro del conocimiento, has capacitado a otras mujeres. Y yo creo que tú eres de esas pioneras de mujeres que dicen, no, si yo puedo, si yo pude, tú puedes. Así se los Si digo yo he siempre. logrado esto, tú puedes. Siempre se los digo. Les digo, sí, y siempre que estoy dando una clase, les muestro mis primeros trazos, mis primeras prácticas y les digo, mira, ve, inspírate. Mira, ve, mira que ¿De yo, dónde empecé? mira, ve, mira cómo, profe, ¿eso lo hacía usted? Sí. O sea, y les mando y les pongo planas y todo como que si fueran unas niñas de preescolar y les digo, primero se gatea, luego se camina y de último se corre. Vive tu proceso y ámalo. Así es. Y es como los ciclos de la mariposa. Primero el Ujú. huevo, después la oruga, después la crisalidad Exactamente. y después la mariposa adulta. Y a mí me encanta cuando llego a la crisalidad, que es como ya pasaste dos procesos antes, pero cuando llega ese proceso la mariposa es como un tiempo, digamos, de estancamiento en la vida de la mujer, que siente que no hay propósito, que siente que ya pasó varias cosas, pero no hay propósito y luego empieza a volar como adulta. Y así también es todo. Todo lo que Todo. emprendas tienes un ciclo, va a llegar un momento que crees que, ay, Dios mío, esto está bien lo que estoy haciendo o qué necesito mejorar, pero es bueno cuando llega ese momento porque te ayuda a crecer. Aquí la base es la paciencia. Así Si es, usted no tiene paciencia, no vas a poder trabajar porque después te frustras. así es. ¿Y te ha tocado casos de madres solteras o madres que quizás han estudiado contigo por la capacidad de mejorar su vida, siendo también Total, venezolanas? total. También he dado becas. O No, nunca lo he vociferado en mis redes sociales ni nada, pero sí, sí he dado becas a personas que sé que lo necesitan y que lo van a valorar. ¿Y te ha tocado venezolanas, madres venezolanas que han venido donde Sí, ti para encontrar quizás ese conocimiento? exactamente. De hecho, la semana pasada vino una venezolana que vive en Estados Unidos y vino fue a capacitarse conmigo para emprender allá. En Estados Unidos. ¿Y cómo te sientes? Ah, no, feliz. Digo, Diosito, todo ha sido por tu voluntad porque, de verdad, ¿Hasta dónde has llegado? sí, Yo se creo que ya siente tú el estás, corazón grande. ya creo que estás volando como esa mariposa adulta y que no solamente vuela, sino que estás ayudando a miles de mujeres atrás a que vuelen contigo y decir, mira, yo pude y tú también puedes. Es muy bonito que alguien confíe en ti, venir de tan lejos, Total. invertir una cantidad de dinero, sea poca o sea mucha, nadie sabe cómo esa persona ha hecho para reunir ese dinero y capacitarse contigo, está confiando en tu conocimiento,
para ella emprender, es el futuro de esa persona que está en mis manos. Entonces, Totalmente. yo por eso me estoy capacitando constantemente, actualizando todos mis conocimientos también para poderle darle a esas herramientas a esas chicas que están apenas empezando en este camino que es bastante laborioso, pero que sí se puede. Y Jocelyn, ¿crees que tu historia ha sido esa parte impactante de todo lo que estás viviendo? Sí, siento que yo tuve que pasar por esas adversidades para hoy en día también valorarlo muchísimo más. Yo valoro Totalmente. demasiado las personas que confían en mí, bien sea para capacitarse o para realizarse algún procedimiento estético, porque es la cara de la persona y uno no le coloca la cara a cualquiera. Así es. Mi Jose, para mí es un placer de verdad hoy haber escuchado tu historia, haber obtenido esa información también de la belleza. Y me gustaría que cierres tú esto con un mensaje de inspiración para todos los migrantes, para todos tus hermanos venezolanos, digamos que están en diferentes países. ¿Qué le puedes decir que no tienen ahora mismo esa visión y que lo cierres y que digan, mira, yo pude, yo soy Jocelyn, me costó, pero estoy aquí volando? Más que todo, yo quiero que te enfrasques en las mujeres. Bueno, yo quiero decirles que primeramente tengamos fe y esperanza en que nuestro país hermoso, Venezuela, va, va a seguir creciendo, va a volar como el ave fénix, va a renacer. Y tengan también ustedes siempre fe en Dios, pongan todos sus planes y todas sus cargas en Él para que todos sus proyectos y toda su vida pueda cambiar y evolucionar, porque ciertamente es así. Si yo pude, ustedes también pueden, en cualquier propósito que tengan en la vida, ¿Te sientes agradecida con Colombia? totalmente, al 100. ¿Qué le dirías a este país hermoso? Además de darle las gracias, decirles que es fuerte ser migrante y muchas veces hay personas que se sienten migrantes en su propio país, porque conozco muchos colombianos que me dicen que aún ellos siendo colombianos no han podido obtener o no han tenido esas bendiciones que ven en otras personas, pero que sí lo pueden lograr. Lo que tienen es que tener mucha fe. Y que Colombia y Venezuela es uno Son solo, somos hermanos. naciones hermanas y creemos de verdad que Venezuela se va a volver a levantar, creemos que Venezuela cantará victoria Amén. y que dirán esto que pasó realmente era necesario para volver doblemente mejor. Hubo una palabra que dijo un pastor que me llamó la atención y decía que Venezuela iba a ser la nación más próspera de Latinoamérica, porque es que Venezuela es próspera, llena de petróleo. Venezuela es una nación que tiene para volver a renacer y créeme que eso va a pasar. Y bueno, Jocelyn, gracias, de verdad, A ti. gracias. Agradezco tu tiempo, eres divina, hermosa, de verdad que transmites ese amor, esa valentía y esa berraquera. Y bueno, ya eres casi colombiana y barranquillera. Me encanta. Sí, gracias, mi amor. Chao.